ha llegado a ocurrir que después de estar estable, gozando salud aparentemente perfecta, de pronto un día algo ocurre que se descontrola al mismo tiempo tu presión arterial y los niveles de azúcar que tienes en la sangre? Si este es tu caso, te damos hoy la bienvenida a nuestro podcast Descodificación y alteración en los niveles de azúcar y presión arterial. Pues mi nombre es Maru Méndez, yo soy por un lado maestra en psicología transpersonal y por el otro arqueóloga emocional. Me especializo en la aplicación de técnicas como la descodificación biológica y emocional, el puenteo afectivo así como la transmutación para ayudar a las personas a encontrar la causa raíz emocional que siempre existe detrás de un padecimiento, de una desestabilización física o las vivencias y los patrones repetitivos que hay detrás de esas situaciones que se repiten en nuestra vida y que ocasionan tristeza, dolor y que ya no queremos más con nosotros. Pues bienvenido a nuestro podcast, bienvenida, y de la misma manera quiero saludar y dar la bienvenida a Sergio Cuellar, quien nos acompaña cada semana. Sergio, estoy feliz de que estemos finalmente de vuelta. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Maru, con un tema realmente de gran atractividad para todas las personas. Hay muchos que ya debutamos con hipertensión, pero sobre todo le llaman la enfermedad silenciosa, ¿no? Porque es algo que no percibes, no te das cuenta, si no sabes cuándo ocurre. Por eso es tan importante prestar atención a las señales del cuerpo, ¿no? Pero cuando se complica con una elevación de azúcar, es ahí donde entramos en un punto crítico, ¿no? Fíjate que sí, un punto crítico y que además genera una preocupación fuerte. No sé si tú sabías, Sergio, si el auditorio lo sabe, posiblemente quienes estén atravesando por esta, digamos, acumulación de conflictos, lo saben el día que el médico se los dice. Hay un término, fíjate, hay un término para referirse a estos problemas que algunos pues dicen que son como primos hermanos o que uno podría ser un factor de riesgo para otro. No sé si tú lo sabías, le llaman el síndrome cardiometabólico a la presencia mínima de alta azúcar en la sangre, ¿no? Normalmente personas que tienen diabetes de la que se llama tipo 2, normalmente que se presenta en adultos, y al menos dos de las siguientes que te digo: colesterol alto, triglicéridos altos, presión arterial alta, o también podría presentarse el caso de obesidad, ¿no? Que ya ves que está esta medida del índice de masa corporal para tomar una referencia de si te encuentras abajo de peso, en tu peso, en sobrepeso o en obesidad. Bueno, pues de acuerdo con los expertos, es decir, desde la perspectiva fisiológica, el hecho de que tengas alguno de estos podría empezar a generar un factor de riesgo para que se presenten los otros. Y el asunto aquí creo que además pues toma mucha relevancia por lo que dice Sergio, más allá de que muchas veces estas cosas aparecen de manera silenciosa, lo que preocupa y de manera importante es pues que se puede llegar a complicar. Y sabes, creo que no está por demás recordar algunas cifras, porque las enfermedades del corazón y diabetes, por ejemplo, en el caso de México, explican casi una tercera parte de las muertes en un año. O sea, más del 30% de las causas de muerte antes de COVID eran las causas 1 y 2. Y de hecho incluso antes que tumores y antes que problemas respiratorios. Ahora, bueno, pues con COVID ha cambiado un poco la estadística, ¿verdad? Pero en todo caso, incluso con COVID, ¿no es cierto, Sergio? Quienes en general se vuelven más propensos a esto son quienes tienen este tipo de problemas pues cardiometabólicos. Entonces es un tema importantísimo. Y me pareció, si bien hace ya un tiempo que hablamos de estos dos temas por separado, hablamos por separado de diabetes, hay un podcast de diabetes, hay un podcast de hipertensión, pues justo esta semana vino a trabajar una persona que me dejó entender, ¿sabes?
las preocupaciones que puede haber y las preguntas de base, porque si desde la perspectiva médica hay un factor de riesgo que ocurre cuando todas estas cosas se empiezan a combinar y para alguien de pronto el debut se presentó de la noche a la mañana, aparentemente, pues entonces desde la perspectiva emocional, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿Estás de acuerdo? Es decir, si se presentan juntas, vinieron juntas, estamos hablando de un mismo patrón, una cosa que a su vez condiciona a otras, o cuál es la respuesta al respecto. Pues de eso vamos a estar hablando y bueno, pues para las personas que son nuevas con la dinámica que empleamos en el podcast, normalmente siempre Sergio nos ilustra con una historia y la de hoy a mí me parece que es realmente, pues, ¿cómo se diría esto, Sergio? Digna de ser escuchada, ¿no? Independientemente del tema del día de hoy del podcast. Pero también, por supuesto, Sergio introduce una historia que tenga sentido a efecto de lo que vamos a estar hoy platicando. Así que vamos a pedirle hoy a Sergio que inicie, ahorita nos va a contar qué es esa historia o esa referencia que emplearemos como una analogía. En la segunda parte del podcast recordaremos, Sergio, cuáles son los problemas principales que están, y sabes, quiero agregar a lo que en su momento hablamos de diabetes, la hiperglucemia, porque no es exactamente igual, es decir, es la antesala, ¿no? A la diabetes, y cuando la tienes dices, no, que no sea la antesala, quiero resolverla. Hay una ligera variación en los conflictos emocionales que quiero hoy explicar. Recordaremos diabetes e hipertensión para que en la tercera parte les platique el caso de la semana. Y ese entonces, Sergio, nuestro plan de vuelo, de tal manera que yo estoy lista y todo oídos, traigo mi pluma para tomar nota de la historia que nos vas a contar hoy para comenzar. Bueno, pues esta es una historia que no es ajena a muchísima gente, sin embargo, los detalles, muy pocos los conocen, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de la biografía de este gran personaje de África. Cuando pensamos en África, la mayoría de la gente nos remitimos a la esclavitud, al colonialismo, porque recordemos que África pues, es muy rica en muchísimos recursos muy valiosos para el mundo y se volvió foco del imperialismo británico, ¿no? Entonces, así como América Latina fue objeto de las colonias española, portuguesa y anglosajona, también África tuvo este destino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de Nelson Mandela. Nelson Mandela es una persona que nace en Sudáfrica y desarrolla su carrera con fuertes convicciones, ¿no? En ese momento, como legado del colonialismo inglés, existía el apartheid. Y el apartheid, que bueno, el día de hoy lo escuchamos y nos simbra completamente como un movimiento completamente hitleriano, por llamarle de alguna manera, era la segregación, ¿no? De las razas. La raza predominante, la raza blanca, y este movimiento lo que hacía era apartar a toda la gente de color, eh, incluso distribuirlos aparte en materia de relaciones sociales, creencias, vivienda, educación, etcétera, ¿no? Los africanos no podían convivir, estaba prohibido que convivieran con la gente blanca, ¿no? Entonces, pues esto crea un mundo, un movimiento social, pues realmente de repulsa ante todo esto. Hoy lo vemos en pleno siglo XXI y pues nos asombramos de que todavía existiera todo esto en pleno siglo XX, ¿no? Muchos nacimos ahora sí en el siglo pasado y durante mucho tiempo convivimos durante los 1900, finales de los 1900, y pues era algo común verlo en África. ¿Qué es lo que ocurre? Desde pequeño Nelson Mandela tiene un espíritu liberador ante Mm, todo esto, se revela, ¿no? Le causa mm, repulsión todo este movimiento. Y bueno, él mismo pertenece a la raza africana, ¿no? Es decir, es una persona de color, por llamarle de alguna manera. Él nace en el pueblo de Xhosa, ¿sí? En Tambú, en la región de Tambú, en África, y pues su formación siempre fue humanista, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que comienza su formación profesional, él es abogado, y empieza este movimiento para echar atrás todo este concepto del apartheid, ¿no? De igualdad, de igualdad en materia de derechos, más que nada de derechos humanos, ¿no? Es una lucha muy, muy pacífica, aparentemente. Establecemos un símil con Nehru Gandhi, Mahatma Gandhi, donde él estaba en contra de la agresión y toda su lucha fue pacífica en la India. Así lo hizo Nelson Mandela.
Sin embargo, pues había muchos intereses creados dentro de todo esto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que finalmente empieza la cacería de brujas y lo encarcelan. ¿Tú te imaginas el sufrimiento de una persona con grandes convicciones de libertad, con una lucha ante un elefante en medio de la sala del que nadie quería hablar? Ese espíritu de frustración que debió de haber vivido por dentro, ¿no? Es decir, Impresionante. una serie de emociones contenidas, ¿no? Donde él no sabía si iba a ser capaz de afrontar pues todo este gran movimiento que existió. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchísimos activistas a nivel mundial empiezan a adherirse a su causa, ¿no? Sin embargo, su estadía en la cárcel tomó 27 años para que Uf, pudiera ser liberado, ¿no? ¿Y cuál no sería la sorpresa que prosigue su camino hasta convertirse en el primer presidente de color sí, de claro, México? sí, ¿Sí? El claro. primer presidente de color rompiendo todas estas barreras desde el año de 1994 a 1999. Esto Híjole, lo transformó en un parangón, ¿no? De derechos humanos. claro, Sí, tuvo muchos reconocimientos a nivel mundial. Sí, logró trascender en el derrocamiento de esta cultura de división de razas. Sí, y pues fue la pauta para que hubiera una liberación a nivel mundial bajo estos esquemas, ¿no? Sus últimos años los pasa realmente en organizaciones no gubernamentales, luchando por los derechos, hasta que finalmente fallece a los 95 años tras una enfermedad respiratoria. interesante historia la que has elegido el día de hoy, que me parece que tiene un sinnúmero de elementos que podemos emplear a favor, sobre todo para hacer más sencilla la explicación de qué es lo que ocurre como una vivencia emocional que nos puede llevar cuando la vivencia se repite y se repite y se repite, es decir, cuando se cronifica, déjame ponerle entre comillas, una manera de ver las cosas, una manera de sentir en tu interior y por lo tanto una manera de accionar o no accionar que se vuelve entonces persistente y nos lleva o a hipertensión o a diabetes. Resalto y apunto ya en la libreta el recordatorio que nos haces de estas personas que en tantos momentos pues literalmente estaban explotadas por otros, ¿no? Sensación de estar explotado, que si bien en la actualidad creemos que se ha dejado a un lado, pues conozco de varias personas que han venido a consulta, por ejemplo, con hipertensión o, por ejemplo, digamos, con cuadros de diabetes que eventualmente se sienten explotados en sus trabajos o que se sienten explotados en casa, apartados, ¿no? El famoso apartheid de estás hablando de algo que ocurrió pues aparentemente en el siglo anterior y sin embargo cuántas personas no viven con la sensación como si estuvieran apartados de la familia o del cariño o del afecto del azúcar de alguno de los padres. Pues me parece, Sergio, que tenemos la mesa puesta para comenzar a hablar entonces acerca de las razones por las que se puede presentar una presión alta y un azúcar alta, y para que después de hablar de generalidades expliquemos el ejemplo de esta semana, deseando que sea de tremenda utilidad para las personas que están enfrentando un conflicto de esta naturaleza. Y antes, sabes, de hacer una pequeña pausa, pedir que nos ayuden con datos de contacto por si alguna persona desea establecer solicitud para una sesión de descodificación biológica o emocional, una sesión con arqueología emocional. Fíjate que tengo una gran noticia para el auditorio, me lo habían estado pidiendo y ya tenemos fechas confirmadas para la segunda edición del taller que tuvimos por allí de Semana Santa. En su momento le llamamos Jornadas Conscientes en Salud y bueno, me lo han pedido muchas personas que se quedaron con ganas de participar y algunas otras que se enteraron después, así que lanzamos el segundo, es el mismo contenido, le estamos llamando Introducción a Descodificación Biológica y Emocional, Sergio, y nos vamos a Tepoztlán del 2
al 4 de septiembre. Así que tenemos 2 meses de anticipación para que las personas se preparen. Estamos poniendo en la página hoy mismo ya la información acerca de este retiro, taller, porque en realidad no se trata solamente de sesiones en las que uno aprende técnicamente cosas para la mente. Las cuestiones que están detrás de enfermedades o de problemas repetitivos tienen que ver con emociones, y normalmente dividimos estos talleres de tal manera que la gente se lleve un contenido, pero también una vivencia práctica muy liberadora. Así que entonces estoy feliz de poderlo anunciar. 2, 3 y 4 de septiembre nos vamos de nuevo a Tepoztlán. Vente con nosotros, introducción a la descodificación biológica y emocional. Y vamos así, ahora sí, a la pausa para que al regresar empecemos a hablar de las vivencias emocionales detrás del exceso de azúcar en la sangre y la hipertensión arterial. Ya volvemos. Bueno, pues hoy Sergio y yo estamos decididos, ¿no, Sergio?, a compartir reflexiones en relación a lo que hay. Cuando de pronto alguien, me decías tú, y algunos ya debutamos con hipertensión, y algunos al mismo tiempo les dicen, oye, pues tu tensión, tu tensión arterial, ¿no?, está muy elevada, tu presión, y resulta que al mismo tiempo se descompensó tu azúcar. Eso es justo, ¿sabes, Sergio? El caso de la persona con la que trabajé en esta semana, a quien agradezco que nos entregue pues su información, su caso, para poder hacer de este podcast un podcast sumamente real, quien sin embargo hacía 2 meses, porque él sí se toma niveles de azúcar y de presión continuamente, le gusta estar estable, había estado perfectamente en control. Representará a una persona mayor a los 50 años, y que entonces pues la alerta es total. Sí sabía él que había vivido una situación conflictiva y complicada, pero muchas veces saber eso en general no es lo que permite solucionar el problema de presión alta o el problema de azúcar alta. Así que, ¿te parece si empezamos por azúcar alta? Te acordarás que en su momento hablamos de diabetes, y decía yo que los conflictos de azúcar alta se parecen, pero no son idénticos al momento en el que la diabetes ya se ha instalado. ¿En qué sentido se marca una sutil diferencia? Bueno, pues de base, ¿te acuerdas que siempre usamos nuestra pluma, no, Sergio? En el caso de la hiperglucemia, niveles elevados de azúcar en la sangre, lo que vamos a estar es presentando 2 conflictos, fíjate, 2 conflictos que se tienen que estar presentando simultáneamente, y que sí van a estar también en cierta medida relacionados con la lateralidad, si eres diestro o si eres zurdo. Y sabes, Sergio, en el caso de diabetes y de hiperglucemia, vamos a agregar también la cuestión de género. Soy mujer, soy hombre, soy diestro, soy zurdo, como ya ahorita les voy a explicar. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hay que saber? Cuando yo tengo miedo a un cierto peligro, empecemos con la emoción llamada miedo, tengo miedo que se presente un peligro y de alguna manera me quiero empezar a preparar para el momento en el que esté aquí el peligro, ¿sabes? Y entonces reaccionar ante dicho peligro. Lo más probable es que yo vaya a necesitar niveles más elevados de energía para poderme, si es necesario, defender ante ese peligro. ¿Y qué es el azúcar? Sino el combustible. El combustible que necesitan nuestros músculos, por ejemplo, para golpear. De tal manera entonces que ya el solo hecho de que yo empiece a prever que puede haber aquí un conflicto, un peligro al que me estoy preparando mentalmente para enfrentar, empieza a conducir mayores niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué se necesita, recordemos, para que el azúcar pueda emplearse? No basta que esté el azúcar en la sangre. Se necesita otro componente de nombre insulina. La insulina es la llave que va a permitir que el azúcar sea absorbida. Y pues usualmente en estos casos de diabetes en la 2, en la tipo 2 para adultos, lo que ocurre es que aunque está allí esta insulina, Sergio Auditorio, ¿qué crees, Sergio? Las células no permiten que pase.
Las células no permiten que pase, es decir, sí está, pero no la puedo absorber. Y empecemos a desglosar los significados, porque si la insulina es como la llave que permite que el azúcar se absorba, entonces la insulina es como una autoridad. Pero fíjate cómo está interesante esto, la célula no permite que la autoridad ingrese. Porque ya de entrada esta explicación nos permite entender lo que puede estar ocurriendo. Primera pregunta que tengo para quienes tienen elevados niveles de azúcar en la sangre. ¿Quién es esa autoridad a quien no le quieres permitir ingresar? Autoridad que usualmente puede ser un padre, una madre, no es necesariamente uno o el otro, Sergio, puede ser uno. No, es decir, a veces no es la madre. Pues yo me he encontrado últimamente, ¿sabes? Casos de personas que su problema principal no es con el azúcar o el afecto de la madre, sino con el del padre, ¿sabes? Y el asunto es que a veces, bueno, pues si ya no está el padre, hay algún sustituto de esa autoridad, que puede ser, por ejemplo, como en el caso de hoy, el tío, que ya explicaré. Si yo siento que el tío no tiene el afecto que yo quisiera por mí, las muestras de cariño, aprecio que yo en su momento hubiese querido, en la manera en la que yo lo hubiera querido, esto puede empezar a generar una resistencia desde muy tempranos momentos en la vida. Así que por un lado va a haber una resistencia a que la autoridad que me podría entregar calor, afecto, lo haga. No porque así nací, no porque a mí no me gusta que me quieran, sino todo lo contrario, porque yo he vivido con la sensación de carencia afectiva. Fíjate cómo no, o sea, no te parece paradójico, ¿no? He vivido con la sensación de que no tengo suficiente afecto en esta familia. En esta casa no hay suficiente azúcar para mí. Y como no la ha habido, digo que es paradójico, me parece, cuando viene la interacción con alguien. A veces estas personas sí me quieren entregar un afecto, pero como no es como yo quise, pero como sigo interpretando cosas que no necesariamente son ciertas, ofrezco una cierta resistencia. Miedo y resistencia entonces van a ser nuestros dos conflictos. Miedo y resistencia, pero que en el caso, además de alta azúcar en la sangre, decía, porque viene un peligro que yo quiero combatir. Es decir, en mi interior, si me lo preguntas, por ejemplo, cada que viene aquí el tío fulano, a mí me choca que venga y yo siento que es un peligro que esté aquí porque me nulifica, así me dijo alguien. Así me dijo alguien, es decir, la primera palabra que quien vive alta azúcar en la sangre tiene no necesariamente es no me quieren, no necesariamente es hay un peligro, pero lo que sí me dijo, por ejemplo, esta persona en su vocabulario, en su diccionario, es me nulifica. Entonces, peligro de que venga quien me nulifica. Y cualquier cosa, cualquiera, como que simplemente vengan y pasen en la casa una noche y vengan a cenar, pues pone los pelos de punta en el sentido de amenaza, amenaza, aquí puede haber peligro. ¿Esto eleva los niveles de azúcar? Bueno, obviamente no, se necesita que haya, como sabemos, Sergio, una escena con estas 4 características. Yo no lo vi venir, algo me sorprende, la sorpresa que no vi venir es una amenaza fuerte para la que no encuentro solución y lo vivo en soledad sin poderlo verbalizar. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de la persona con la que, digamos, me apoyo hoy? Fíjate que voy a explicar el caso primero con elevación de azúcar y luego hacemos la pausa, hablamos de tensión arterial y qué fue lo que pasó en tensión arterial. Bueno, decía yo que él representa una persona de pues desde luego más de 50 años y no sé, Sergio, si te ha pasado observar esto. Fíjate que yo lo he visto en consulta en más de una ocasión, personas que llegan digamos, a esta situación que les confronta, y es que los padres naturalmente de todos pues van aumentando en edad y normalmente pues un padre muere y el otro se queda solo, ¿no? Esto es pues parte de la vida, pero el hecho de que los padres ya sean grandes y vivan solos y empiecen a
demandar afecto y cuidado de la familia, en algunos momentos empieza a crear un fuerte conflicto al interior de la familia. Y digo que lo he visto en más de una ocasión. ¿Te ha tocado a ti ver esto? Sí, no, completamente, es una ley de vida, ¿no? En algún momento el padre se vuelve hijo y el hijo se vuelve padre. Gracias por decirlo así. Gracias por decirlo así. Bueno, pues resulta que esta es la situación que no se vio venir. Y mira, que como dices, es predecible, todos lo sabemos, que puede pasar. Pero a decir francos, no es que tengamos en los planes digamos, pues secuencia de lo que vamos a hacer si esto pasara. Yo creo que no. O sea, en muchos casos no lo tenemos así previsto. Muere el padre, la madre tiene más de 90 años, que por un lado es espectacular. O sea, te puedes imaginar lo que significa, ¿no? Que alguien llegue a esa edad, además con una cabeza perfecta. Se acuerda, es más, creo que se acuerda la persona, ¿no? De la que se trata, pues el cuidado que hay que dar, se acuerda más de muchas cosas que otras personas mucho más jóvenes. Entonces, su concepción mental del mundo es impecable, la madre de este señor, ¿no? Que enfrenta el problema, pero el asunto es que físicamente ocurre que se cae y aparentemente tiene COVID, que ya con una de las dos habría sido suficiente para empezar a requerir cuidados de la familia, ¿no? Imagínate a alguien de más de 90 años, le da COVID, no tiene, digamos, la madre ningún problema que se hubiese conocido, pero se cae y por lo tanto no puede andar sola, no puede cocinar sola, no puede lavar su ropa sola y no puede, como les pasa a muchos, levantarse al baño de noche sola. Ya con este cuadro, te puedes imaginar que naturalmente esto va a requerir que alguien venga a ayudar. Y aparece el cuadro entonces en la familia, como en muchas, supongo yo, que ocurre, y digo que lo he visto en más de una ocasión, donde siempre hay alguien en la familia que trabaja todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Ese es un prototipo, ¿no? El que trabaja, digamos, 24 horas por 7 días y por lo tanto, pues no se puede contar con él o con ella. Por supuesto, siempre ocurre también que adentro de la familia hay alguien que vive lejos, ¿no? Hay alguien que vive lejos y a quien no lo pueden estar llevando a ver a mamá. Y por supuesto siempre también hay alguien en la familia que sí puede estar cerca y que de hecho ha decidido estar cerca de mamá. Pero no es lo mismo decidir estar cerca en la cotidianidad que cuando un problema de esta naturaleza se presenta, porque eso significa que la persona que está cuidando a mamá, si mamá necesita levantarse al baño varias veces en la noche, va a tener que interrumpir el ciclo de sueño. Y esto sí, como te puedes imaginar, Sergio Auditorio, empieza a aumentar el cansancio y como en el experimento, ¿te acuerdas de Big Brother, no? Donde los metían, no les daban de comer, tenían pruebas, o sea, se empiezan a tensar las circunstancias y hacen que entonces quien estaba de buenas, quien cantaba en las mañanas, se empiece a olvidar de ello y se empiece a enfadar con mucha más frecuencia y se empiece a enfadar, digamos, con mucha más intensidad. Aquí entonces el preámbulo de lo que ocurre en el caso de esta persona, a quien la vida sí le cambia de la noche a la mañana, pero fíjate cómo es interesante que le cambia de la noche a la mañana la situación antes de que se presente la elevación de glucosa y la elevación en la presión arterial. Entonces, primero ocurre al interior de casa como el contexto. ¿Cuál es el conflicto en particular que vive a quien se le detona la glucosa alta? Decíamos que tiene que ver, ¿te acuerdas? Miedo y resistencia, o incluso en algunos casos repugnancia. ¿De qué manera? Aquí lo explico. Si tú eres un hombre diestro o una mujer zurda, ¿sabes? Dicen que las mujeres zurdas operan más como en el espíritu activo de un hombre. En este caso, lo que es natural es que haya miedo y resistencia, una buena dosis de resistencia. Ahora pongo el ejemplo. Pero si tú eres una mujer diestra o un hombre zurdo, típicamente más que resistencia lo que hay es repugnancia, miedo y resistencia o miedo o repugnancia.
Miedo, resistencia, miedo, repugnancia. ¿De qué manera? Resulta que este hombre a quien le toma la vida por sorpresa empieza a tener que dejar de trabajar porque tiene que estar con mamá para cuidarla, lo que no había visto venir. Como tampoco había visto venir que la familia que usualmente no interviene, no se mete, digamos, en el día a día, empiecen todos a opinar. Y pues resulta que alguien, el tío, manda a un doctor cuando este hombre es médico. Y ya te puedes empezar a imaginar, ¿no, Sergio? Auditorio, lo que significa que le manden un médico a otro médico que hasta ese momento había tenido a mamá bajo control. Podría no significar nada, pero hay un antecedente en su vida desde hace años. Y este es que su padre nunca lo valoró lo suficiente, como tampoco el tío. Entonces, cuando hay ese antecedente y se viene la situación, lo que le tema por sorpresa y de hecho le genera mayor molestia que todo, es que el tío le pida datos de la mamá para que el tío pueda hablar con el otro médico. Y este solo evento, que a lo mejor para alguien parecería una situación sin importancia, para él significa muchas otras cosas. Para él significa, otra vez me están saltando, me nulifican. Y el problema es que me resisto o me repugna esto, me choca, no lo tolero que esto pase. Es como un gran incendio de furia que provoca en mi interior. Me lo dicen y ya me estoy encarrerando, no soporto la idea. Pero a la hora que abra el tío, esto puede pasar con mucha frecuencia en los casos de azúcar, que son, digamos, decíamos, la antesala, la diabetes. Pues bajo las manos. Todo con tal de mantener la fiesta en paz. Y fíjate que aquí, Sergio, me parece que es donde hace total sentido la historia con la que has empezado y el podcast. ¿Por qué? Porque me puedo sentir apartado, me puedo sentir explotado, nadie viene a ayudarme en esta casa, pero eso sí, viene otro médico, a mí me nulifican y sin embargo, con todo este enojo, molestia e incendio interior, aunque aparentemente hay paz afuera, la guerra está adentro. Y cuando se combina esto, cuando hay furia total, ganas de combatir porque me repugna que pase esto o porque me resisto a que venga alguien y se meta, y sin embargo, no lo puedo expresar. Siento que no puedo dar cauce a mi verdadera emoción y sentimiento, porque esta es la creencia que está de base. Si yo reclamo, si yo aquí digo que no me parece, lo primero que va a haber es una bronca familiar y va a haber separación. ¿Sabes qué diabetes significa separación en casa? Y es muy útil poderlo entender así, porque como yo creo que expresar lo que me enfurece provocaría una ruptura, una separación, entonces doblo las manos, sigo resistiendo en mi interior. ¿Y qué crees que pasa entonces, Sergio? El azúcar que había generado mi cuerpo y que está sobre mi sangre para ayudarme, para darme energía y combatir, no se emplea, porque además la insulina, que es la autoridad que afuera se, digamos, equivale en este ejemplo al padre o al tío, pues yo no quiero que entre. Entonces yo no quiero que entre por un lado, pero hay un chorro de azúcar porque hay energía dentro en mi interior y curioso porque en muchos de estos casos hay como una, llamémosle así, violencia reprimida, una agresividad reprimida que no pasa a la acción. Me preparo y puede ser que si me lo pregunten se los diga a otros. Se los diga y se los avise que yo no estoy dispuesto a que vuelvan a pasar encima de mí y claro, aquí pasa con el tío, pero puede pasarle a algunas otras personas con un cambio, por ejemplo, de jefe. De tal manera que me gustaría entonces terminar esta primera parte, Sergio, haciendo esta pregunta: ¿qué cambió en tu vida? Cuando viviste un incremento en el azúcar, cuando se reportó, ¿qué cambió en tu vida? ¿Cuál fue la nueva autoridad o cuál fue el peligro que se presentó ante el que te resistías, pero finalmente te acabaste venciendo con una enorme sensación de injusticia, de enojo, incluso me decía él, de tristeza en su interior? Y ¿sabes qué, Sergio?
Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que vuelvan a ayudarnos a poner datos de contacto. Para recordar, si te uniste apenas al podcast, hoy que estamos hablando de síndrome cardiometabólico, que estamos listos para volver al ruedo. Hubo muchas personas que se quedaron con ganas de participar en este taller en el que estaríamos haciendo una introducción a la descodificación biológica y emocional. ¿Cuál es la causa raíz emocional detrás de mis problemas? Bien, sean padecimientos o conflictos que se repiten, regresan y no entiendo cómo puedo detener, pues nos volvemos a ir a Tepoztlán y volvemos a hacer la escapada a Tepoztlán, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de septiembre. Tenemos 2 meses en anticipación y en nuestra página de Facebook, Arqueología Emocional con Maru Méndez, toda la información al respecto, ahí te esperamos. Vamos a la pausa y regresamos, Sergio, porque sabes, la pregunta de salida hoy fue cómo se conectan una cosa y la otra. ¿Por qué hipertensión y azúcar al mismo tiempo? ¿Hay una misma base? ¿Hay un mismo conflicto? Ya volvemos después de la pausa para contestarlo. Bien, pues hoy estamos hablando de eso que se conoce como el síndrome cardiometabólico, la presencia de varios factores de riesgo que pues preocupan desde luego a la persona que lo vive y a los médicos que les atienden cuando se observa que al mismo tiempo hay alta presión, hay alta azúcar, hay un índice de masa corporal o obesidad presente y también en los presentes pueden estar el colesterol o los triglicéridos. Decimos que de acuerdo con esta perspectiva, ¿no? Digamos fisiológica, si yo tengo alta azúcar y al menos una combinación de dos de los que he dicho, ¿no? Triglicéridos, colesterol, obesidad o hipertensión, dos de estos, aparte del azúcar, se conoce como el síndrome cardiometabólico. Genera una gran preocupación y sobre todo preocupación si la complementamos desde la perspectiva emocional, porque ¿qué es lo que pasó? O sea, si una persona estaba bien y de pronto parece como que de la nada se suben los niveles de presión arterial, se suben los niveles de azúcar, pues ¿qué fue lo que pasó? Algo tuvo que haber ocurrido aquí. Antes de la pausa explicábamos que los problemas de alta azúcar tienen que ver con un miedo ante un peligro al que yo me resisto o que me repugna y que me preparo para combatir interiormente, estoy listo, me choca tanto, me resisto tanto que quisiera ofrecer resistencia, defender de alguna manera, pero a la hora de la hora, a la hora del famoso combate, no combato y eso hace que se quede en exceso este azúcar porque además quiero combatir contra algo o alguien que representa una fuente de autoridad. Sea o no madre o padre, puede ser un jefe, por ejemplo, o puede ser incluso un hijo. En fin, esto depende de la dinámica en la que estés viviendo. ¿Cómo se relaciona o no esto con los problemas de hipertensión? Fíjate que en algunas ocasiones incluso me llegan a preguntar cómo poder diferenciar, porque sí tienen algo similar. Y ahorita quiero pedir que Sergio nos dé su punto de vista. La hipertensión y la diabetes, sí hay algo de similar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la hipertensión? ¿No? Bueno, pues lo que va a ocurrir con la hipertensión, y decía Sergio que has debutado, así que lo vamos a decir, ojalá que con la información durante el podcast pudiera venir algo de conciencia, ¿no? Para ayudar a sanar y para ayudar a detener eso que se podría haber presentado. Bueno, finalmente quien vive hipertensión puede ser que lo esté viviendo también al interior de la familia o en lo que considera como una familia extendida, el conflicto. Y se habla en general de, digamos, un conflicto en el que yo sé que tengo que hacer algo. Yo sé que tengo que hacer algo para resolver esto que tengo, pero no afronto lo que veo como un conflicto. Algo ocurre que finalmente sé que tengo que moverme, pero no me muevo. ¿De qué manera es que ocurre esto? Bueno, resulta que el corazón representa como simbólicamente la casa, el hogar, y las arterias, que son estos conductos, ¿no? Que hacen que la sangre salga del corazón hacia
todo el cuerpo, operan como un sistema de resortes. ¿Te acuerdas en ese podcast que hablábamos de un sistema de resortes, no, Sergio? En el que hay un bombeo intenso, si sale fuerte, con intensidad del corazón, ya sabemos que hay el deseo de que algo salga del corazón. Y si el corazón es la casa, podríamos decir entonces que hay el deseo de que salga algo o alguien rápido de casa, que podría ser, por ejemplo, un hermano al que quisieras expulsar de cierta manera, o los sobrinos que vinieron a la casa y se quedaron y llegaron a acampar y luego no consigo sacarlos, ¿no? O sea, yo mismo que quiero salir de la casa, como ocurrió en el caso que estamos hoy explicando. Ocurre que ante la complicación que hay, porque hay que estar con mamá, decíamos, ¿no, Sergio? En las noches, varias veces, acompañándola para ir al baño, pues hace que la persona que esté, digamos, a cargo se empiece a agotar. En el día hay que tener cuidados porque la mamá se podría caer y nadie quiere que eso pase, pero además hay que tener atención a la cuestión de la comida, de la propia limpieza de la casa, lo que antes no era un problema porque mamá se hacía cargo, es que mamá necesita que se hagan cargo de ella y también la casa necesita que alguien se haga cargo de ella, de tal manera que este hombre acaba agotado. Imagínate lo que significa levantarte varias veces en la noche, pues no acabas de descansar, pero aparte que todo el día se pasan las horas y así le pasa, en que la ayuda a que pues pueda bañarse, viene la hora del desayuno, viene la hora de limpiar la casa y cuando se da cuenta ya le vino otra vez la hora de la comida y así se ve el día. Entonces, en su interior. Así como se presenta el conflicto de me pasan por encima de la autoridad que yo creía que representaba como el médico de familia, así como por su interior pasa la idea de en esta familia me han dejado solo o sola con este conflicto. Y digo que es un conflicto mayor, me ha tocado varias veces ver en consulta a personas que me dicen, Maru, es que por un lado, dejé de trabajar, no puedo trabajar, no tengo los recursos económicos que necesitaría, incluso para traer a alguien que nos ayude a cuidar a mamá, pero estoy desesperado, desesperada, porque todo el día esto para mí es demasiado. Y aquí es donde viene, Sergio Auditorio, la creencia con la que yo vivo. Y la creencia con la que yo vivo es que no puedo hacer nada para solucionar esto. Quisiera salir corriendo de esta casa. Este hombre tiene su propia casa y ha dejado de ir a dormir a su casa, ha dejado de hacer su trabajo por tomar responsabilidad del padre o digo de la madre. Situación que sin embargo se empieza a vivir con mucha desesperación y enojo nuevamente porque yo quisiera hacer otra cosa y dentro, digamos, de las posibilidades que hay en los conflictos que aquí se empiezan a acumular, también está el hecho de que yo no me siento valorizado familiarmente o que no me siento suficientemente reconocido, porque en su momento lo que él me decía es, pues está bien, yo decidí quedarme aquí, pero no tengo el apoyo de nadie. O sea, si mis hermanos ven que yo no estoy generando, que yo no estoy teniendo algún empleo, que he perdido toda mi consulta porque estoy aquí en casa, lo que yo esperaría es que hubiera una compensación de parte de ellos. Por supuesto, compensación que en la vista de los hermanos, te puedes imaginar, Sergio, pues no va a ocurrir nunca. Oye, y que a lo mejor el tío me ayude y compense, menos, o sea, el conflicto que ha tenido él durante toda su vida es no sentirse suficientemente valorizado dentro de esa familia y cuando se presenta esta situación y hay el deseo intenso de salir, incluso puede ser, te digo, que se lo diga a algunas personas, yo ya estoy harto, no puedo seguir viviendo así, llevo 6 meses, he perdido toda mi consulta, él lo dice, lo verbaliza y hay furia y naturalmente hay quienes dicen, oye, pues con toda la razón porque lo han dejado solo. El problema no es este, es que sabiendo ya cómo son las cosas, no va a haber respuesta de los otros, a menos que yo me mueva y accione en la dirección de lo que desea mi corazón. Mi corazón desea que yo salga disparado, que vuelva a retomar mi vida. Y sin embargo, cuando yo estoy allí, que es lo que le pasaba a él, cuando estoy frente a ella, imagínate una señora de más de 90 años. Es como esa expresión y esa vulnerabilidad hace que la misma persona que a lo mejor 10 minutos atrás con intensidad y con furia decía, yo me voy, ya estoy harto, nadie me responde, cuando veo esa cara inmediatamente
volteo y digo, no, pues no puedo, no puedo, no puedo irme, no puedo huir, aunque yo quisiera salir disparado, aunque yo quisiera hacer, no puedo. Y voy dejando que mi vida pase y voy observando cómo los días transcurren y no me animo a enfrentarme para resolver este conflicto. Hay dos tipos en general de problemas en presión. Dependerá de, fíjate que esto es interesante, si las manos las sientes calientes o frías. No sé en tu caso cómo sea, Sergio. Cuando las manos están calientes, el ventrículo lanza la sangre con mucha fuerza y esto significa que se abren las puertas del corazón porque quiero que alguien se vaya de mi casa y puede ser, sin embargo, que las manos no estén así calientes, sino que estén muy frías, en cuyo caso la interpretación que deberíamos dar es otra y es las puertas del corazón están de alguna manera presionadas y no quiero que alguien entre o no quiero que alguien salga. ¿De qué manera lo que he explicado, Sergio, te permite a ti tener sospechas de lo que pudo haber pasado en tu caso con hipertensión? Y sobre todo, ¿observas alguna liga común en lo que hemos explicado ahora acerca de hipertensión? Quiero lanzarme a la acción, pero no lo hago. Es tanto el ímpetu y de repente algo lo detiene. Y el otro caso, el caso de me choca, me repugna y quisiera combatir, pero a la hora de la hora no hago nada. ¿Encuentras una línea común en ambos casos? ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo creo que es básicamente algo de impotencia, ¿no? De quiero, pero no, bueno, más bien puedo, pero no quiero. Algo me detiene y es algo que es superior a mí, ¿no? Entonces hay una impotencia porque yo mismo me estoy limitando por todas mis ataduras emocionales. Fíjate que en efecto hay una sensación de impotencia, parece que hay algo fuera de mí que no me va a permitir, o bien sea combatir, en el caso de la energía que nos da el azúcar, o bien sea algo que no me permite accionar. Y si bien pareciera que los impedimentos están afuera, en los otros, en la familia que no me valora, en la autoridad que todo el tiempo viene y me nulifica, o en el nombre particular que tome el problema al que tú te estás enfrentando, en el fondo, lo que yo he observado es que hay, digamos, un basamento, como la piedra angular que está detrás de estas dos cosas. ¿Y sabes cuál es? El enojo que me provoca creer que no puedo. Voy a repetirlo porque es clave en estos dos conflictos. Y es el enojo que me provoca creer que no puedo hacer algo distinto. Parecería, si me lo preguntas, que no hay manera que deje sola a esta señora, yo no puedo, he renunciado a mi trabajo y nadie me ayuda, no hay otra solución, porque justo eso es como se vive un problema para que provoque una afectación. Yo siento que ante la situación, que además me molesta, me enoja y vuelve a molestarme y continúa esta manera de ver las cosas, permanece la idea que no puedo hacer ninguna otra cosa, no la puedo dejar sola y me lo dicen con una contundencia impresionante las personas que normalmente viven esto. Es que no puedo hacer otra cosa. No, Maru, ahora no hay forma. No consigo trabajo, además ya tengo una edad en la que no voy a conseguir un trabajo, por lo tanto no puedo dejar a mamá o a papá y por lo tanto, pues no me gusta, estoy enojado, pero no puedo hacer otra cosa. Lo que me enfada no es que no pueda, sino que crea que yo no puedo hacer otra cosa. Y aquí te va la situación que me parece que además nos demuestra cómo muchas veces, no porque pensemos algo, esto es cierto. Resulta que este hombre, quien de pronto la vida lo sorprende porque no solo es que mamá depende de él, sino que se viene la familia encima, de pronto algunos lo nulifican, pasan por encima de su autoridad, etcétera. Lo que hemos contado aquí, eventualmente se da cuenta que la presión ya se le disparó y que no solo es la presión, sino que el azúcar ya se le salió de control. ¿Y qué crees?
que la sola conciencia de decir qué fue lo que pasó hace que él se suma a observar qué fue lo que ocurrió, cuáles son esas maneras de ver las cosas que se han intensificado, y a raíz de que se pone mal, él decide. Fíjate si no es esto interesante. Yo no puedo seguir poniendo en riesgo mi vida, porque de hecho, si necesito ayudar a mamá, tengo que hacerlo de una manera óptima. Pues fíjate cómo toma la decisión de regresar a su casa. Es decir, cuando él se entera que esta situación le está condicionando en salud, y desde luego más que lo externo, su manera de verlo, decide tomar cartas en el asunto. Y entonces, lo que parecía que no tenía solución, ¿qué crees que sí la tiene? Porque claro, posiblemente muchas personas que observen este podcast dirán, oye, pues a lo mejor la madre no tiene que levantarse al baño varias veces, se puede poner una vacinica y con eso aminorar el riesgo para que puedan dormir, o posiblemente si la mamá no quiere que nadie entre a casa y ella, digamos, puede encontrar un perímetro de seguridad, se puede mandar traer comida y, en fin, las soluciones aparecen, Sergio. ¿Qué es lo que me parece más importante? En el caso de este hombre, sí pasó que la presión se controló. ¿Y qué crees? También el azúcar. No me digas. El azúcar regresó a niveles normales con el solo hecho de observar qué es lo que estaba provocando esto, la emoción que había, es clave. Y esto me parece hoy importantísimo poderlo explicar para ir concluyendo el podcast. No solo que yo entienda mentalmente el conflicto emocional que me pudo llevar a este problema, sino que lo que es clave es que al recordar y al bajar de la videoteca de memorias de mi vida, ese momento donde me sentí en resistencia, en repugnancia, con miedo, con ganas de combatir, o ese momento, ¿no? Para el azúcar, o ese momento en el que me sentí con ganas de salir corriendo de la casa y de repente me frené y no lo hice, si me doy cuenta de ese momento, si yo lo recuerdo y puedo conectar con el recuerdo, el hecho de que conecte con la imagen es la llave de entrada para volver a sentir esa emoción y permitir que la emoción que yo mismo contuve y mantuve allí sin poderse expresar completamente pueda tener salida. ¿Por qué? Porque si yo respiro con profundidad, exhalo y suelto esa emoción. Además de poder dejar ya fuera de mi cuerpo esa energía, porque si no va a seguir regresando, a encontrar algún momento en el que la pueda liberar, además de sacar esa energía, reconsidero, ¿verdaderamente me nulifican? Bueno, y si me nulifican, ¿que no me puedo dar valor yo? Yo ya no soy un niño de 4 o 5 años, que fue, digamos, la conclusión final de este hombre, ¿sabes? Recordó dentro de los eventos de su vida 2 eventos que le habían dejado sumamente marcado, por ejemplo, en el caso del azúcar. Y él recuerda cómo un día el papá se empieza a burlar de él y le dice que tiene los dientes amarillos. Y obviamente como un niño, 5 o 6 añitos, ante las burlas del papá, ¿qué crees? No hace nada. Y también se acuerda del mismo tío, cuando era un adolescente, que un día llega y lo despeina y se empieza a burlar de él. Pero claro, el tío. ¿Y qué crees? Tampoco hace nada. Y solo recordar y reconectar con esos 2 eventos, sacar la emoción que entonces no había liberado, así como darse cuenta, pues yo ya no soy un pequeño de 5 o 6, yo soy quien está en capacidad de actuar. Yo soy quien está en capacidad de resistir y de poner límites. Yo soy quien está en capacidad de accionar en función de lo que me pide el corazón. Es suficiente, Sergio, por lo pronto. En este caso lo fue para decirle adiós a esos problemas que habían aparecido. Y pues con esto concluimos. Estoy segura que te dejó algo, ¿no, Sergio, respecto al momento en el que se vino el incremento de presión? Pues yo creo que es el análisis, ¿no? Cuando, o sea, ¿qué evento transitaba mi vida cuando se presentó o cuando fue diagnosticado esto, ¿no? Ok, Y ¿qué había bueno, de eso cambiado? te prende un foco inmediatamente. Me da gusto y deseo que en cuanto puedas conectar con ese recuerdo y esos momentos al sacar la emoción
y al observar las conclusiones a las que en ese momento llegaste, puedas con otros ojos cambiar la perspectiva para retomar salud. Y pues agradecemos a todas las personas que nos acompañan y al caso de esta semana que me parece que nos da un importante testimonial de cómo es que sí, por supuesto, siempre hay vivencias emocionales y si estamos en capacidad de entender lo que nuestro cuerpo de alguna manera nos quería decir, podemos accionar, que me parece que es el caso del día de hoy, poder accionar y cambiar la interpretación. Pues nos vemos en una semana, ¿te parece, Sergio? Hasta la próxima, Maru. Nos Hasta la vemos en una próxima. semana. Hasta entonces.